Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y, por qué no, de un toque de misterio. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en un tema que ha estado resonando con fuerza en el universo del entretenimiento turco y que, seamos sinceros, ha capturado la imaginación y el corazón de muchísimos fans alrededor del globo. Vamos a desentrañar el enigma detrás de las famosas lágrimas de Yaman, un evento que se ha convertido en un verdadero símbolo de lo que muchos admiraron, la relación entre el carismático actor Yaman y la deslumbrante Demet Özdemir. ¿Qué se esconde realmente detrás de esas lágrimas? ¿Qué significaron para la pareja que tantos idealizaron? Prepárense porque vamos a desgranar esta historia paso a paso, una narrativa tejida con hilos de admiración, altibajos emocionales, intensas especulaciones y la cruda realidad de la fama. Y si por casualidad son nuevos por aquí y este tipo de análisis les cautivan, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Activen esa campanita para ser los primeros en enterarse de cada nueva historia, cada análisis profundo y cada misterio desvelado que compartimos. Empecemos este viaje sin demora. En el vasto y deslumbrante panorama del cine y la televisión turca, hay nombres que brillan con luz propia, y Yaman es sin duda uno de ellos. Este actor turco ha sabido conquistar corazones no solo con su innegable talento interpretativo, sino también con un carisma arrollador y un atractivo que trasciende las pantallas. Por otro lado, tenemos a Demet Özdemir, una actriz que ha deslumbrado en múltiples producciones, dejando una huella imborrable en la industria y ganándose un lugar privilegiado en el afecto de un público global. Cuando estos dos astros del espectáculo turco vieron sus caminos entrelazarse en el ámbito de las relaciones personales, la noticia no fue simplemente explosiva, sino que desató un verdadero torbellino mediático. Los fans, con esa pasión que los caracteriza, se volcaron en un torrente de comentarios, deseos, análisis microscópicos de cada gesto, cada fotografía compartida, y, como no, cada movimiento de sus ídolos. El flechazo, o al menos la percepción que teníamos de él, era palpable. Se conocieron, se enamoraron, o eso al menos era lo que la fachada pública nos mostraba, y de un momento a otro, se consolidaron como una de las parejas más comentadas y sobre todo, más admiradas de Turquía. La química entre ellos parecía irradiar en cada aparición conjunta, en cada fotografía que circulaba por las redes sociales, en cada gesto de cariño que trascendía el set de rodaje y se manifestaba en su vida privada. Las plataformas digitales se inundaron de muestras de afecto por parte de los seguidores, deseándoles lo mejor, celebrando su amor con una alegría contagiosa y soñando con un futuro idílico para ellos. Se les veía radiantes, felices, emanando una energía positiva que era irresistible y que contagiaba a todos los que los seguían. Sin embargo, y aquí es donde la realidad del mundo de la fama a menudo nos golpea con dureza, las apariencias, en ocasiones, pueden ser más engañosas de lo que quisiéramos admitir. O quizás la inmensa presión y el escrutinio público constante terminan por desgastar incluso las relaciones más sólidas. Con el paso del tiempo comenzaron a filtrarse los primeros rumores, como pequeñas grietas en un muro aparentemente perfecto. Al principio eran solo susurros, tímidas dudas que se colaban entre las noticias alentadoras y las muestras de afecto. Se empezó a hablar de distanciamiento, de que las exigentes agendas de trabajo, las constantes giras promocionales y los compromisos profesionales ineludibles estaban pasando factura. El mundo del espectáculo, como todos sabemos, es un engranaje implacable. Las interminables horas de rodaje, los viajes continuos, las presiones inherentes a cada producción, todo este cóctel puede poner a prueba la resistencia de las relaciones sentimentales más firmes. Y es precisamente en este contexto de creciente especulación y tensión subyacente donde emergen las famosas lágrimas de Yaman. Este momento emotivo que se convirtió rápidamente en un símbolo de posible tristeza, decepción o incluso desamor, se originó en una situación muy concreta y para muchos, reveladora. Se narra que en una ocasión, durante una entrevista televisada o un evento público donde la atención mediática era máxima, Yaman apareció visiblemente afectado, con los ojos enrojecidos y a punto de derramar lágrimas. Las cámaras, siempre vigilantes y expertas en captar cada matiz emocional, no tardaron en registrar ese instante. La interpretación de los fans fue inmediata y unánime, las lágrimas eran por Demet, eran el reflejo del fin de su relación, el dolor palpable de un amor que, al parecer, no había logrado superar las adversidades. Es fundamental recordar que en el universo de las celebridades, las relaciones personales son examinadas bajo un microscopio implacable. Cada gesto, cada palabra pronunciada,
cada silencio prolongado, puede ser susceptible de ser interpretado de innumerables maneras, a menudo magnificadas por la imaginación colectiva. Y cuando se trata de una ruptura amorosa, la carga emotiva se intensifica exponencialmente y la búsqueda de explicaciones definitivas se convierte casi en una necesidad vital para los seguidores. Las lágrimas de Yaman, en este sentido, se transformaron en la pieza clave del rompecabezas, la evidencia visual irrefutable que muchos esperaban para confirmar sus sospechas sobre el desenlace de la esperada relación. Pero ¿cuánto de verdad hay realmente en todas estas interpretaciones? La realidad, a menudo menos glamurosa que la ficción, es que una vez que una pareja de famosos decide poner punto final a su relación, la información oficial tiende a ser escasa y muy controlada. Las parejas en el ojo público, especialmente aquellas que han gozado de una gran popularidad, suelen ser extraordinariamente reservadas sobre los detalles íntimos de sus rupturas. Suelen hacerlo para proteger su privacidad, para evitar alimentar el morbo innecesario y, sobre todo, para tener el espacio y el tiempo necesario para procesar su dolor y sus emociones de una manera personal y privada, lejos de la voracidad de los focos y los titulares. Por lo tanto, las razones exactas que llevaron a la separación entre Yaman y Demet Özdemir permanecen, para el público en general, envueltas en un velo de misterio. Lo que sí podemos deducir con una alta probabilidad, y lo que se infiere de las escasas declaraciones que ocasionalmente han trascendido, es que la relación, si bien pudo haber sido intensamente real y profundamente significativa para ambos en su momento, simplemente no logró sortear los formidables desafíos inherentes a sus vidas profesionales y a la vorágine de la fama. Es altamente plausible que las expectativas elevadas, las presiones mediáticas y profesionales, o simplemente las diferencias personales que emergen y se desarrollan con el tiempo, hayan jugado un papel decisivo en su distanciamiento. En este tipo de situaciones sentimentales, es muy raro que exista un único culpable o una única razón monolítica. Generalmente se trata de una compleja amalgama de factores que, al final, culminan en la dolorosa pero necesaria decisión de tomar caminos separados. Los fans, en su afán por encontrar historias de amor que reflejen sus propios anhelos, a menudo tienden a idealizar a sus parejas favoritas del mundo del espectáculo. Esperan que las historias de amor en la vida real sean tan perfectas y libres de obstáculos como las que vemos en la ficción. Sin embargo, es crucial recordar que Yaman y Demet son personas de carne y hueso, con sus propias vidas, sus propias luchas internas, sus propias vulnerabilidades y sus propios sentimientos. El hecho de que una relación sentimental no prospere, a pesar de todo el cariño, la admiración y los buenos deseos que pueda haber cosechado, no menoscaba en absoluto el valor intrínseco de lo que vivieron juntos, ni tampoco el respeto que merecen como individuos. Las lágrimas de Yaman, en este contexto, adquieren una nueva dimensión interpretativa. Pueden ser vistas no necesariamente como la manifestación de un drama pasional o de una traición, sino como una profunda expresión de la conexión que existía entre ellos. Podrían ser simplemente lágrimas de tristeza por el fin de una etapa importante de sus vidas, por la pérdida de una persona querida y significativa, o por la decepción inherente a que las cosas no salieran como ambos, o su público, esperaban. Es un momento de vulnerabilidad humana, pura y simple, que al ser capturado por las cámaras en el fragor del escrutinio público, se magnificó hasta convertirse en un tema de conversación a escala global. A lo largo de los años, hemos sido testigos de innumerables ejemplos de relaciones sentimentales en la industria del entretenimiento que, lamentablemente, llegan a su fin. Y cada una de ellas tiene su propia historia única, sus propios matices y sus propias complejidades. Lo que podemos rescatar de la historia de Yaman y Demet, y que se convierte en una lección para todos nosotros, es la importancia fundamental de la empatía. Aunque pueda resultarnos doloroso ver a nuestras parejas favoritas separarse, es imperativo recordar que son seres humanos que están atravesando un momento personal difícil, una etapa de duelo y adaptación. Muchos de los que seguimos con admiración a estos talentosos actores, no solo apreciamos su destreza profesional y su innegable carisma, sino que también sentimos una conexión natural con sus vidas personales. Es humano interesarse por la esfera íntima de aquellos a quienes admiramos. Sin embargo, es crucial mantener un equilibrio saludable y recordar que, por mucho que nos interese, no tenemos acceso a la totalidad de la verdad. Las narrativas que a menudo se construyen en torno a las rupturas sentimentales de las celebridades están frecuentemente alimentadas por rumores sin fundamento, especulaciones desmedidas y la fecunda imaginación de los seguidores. En el caso particular de Yaman, esas lágrimas se convirtieron en un titular impactante, en una confirmación visual de lo que muchos ya sospechaban o temían.
fueron interpretadas como la señal inequívoca de un corazón roto, de una tristeza insondable. Y ciertamente es posible que así fuera. Pero también es posible, e incluso probable, que fueran la manifestación de sentimientos complejos y profundamente personales que solo ellos dos, en la intimidad de su relación, son capaces de comprender en su totalidad. Es importante subrayar que, tras su separación, ambos han continuado con paso firme sus prometedoras carreras profesionales. Yaman ha seguido cosechando éxitos en diversos proyectos, consolidando su estatus como una estrella emergente. Demet, por su parte, también ha brillado con luz propia en nuevas producciones, demostrando una vez más su talento y versatilidad. Este camino ascendente de alguna manera valida la idea de que, a pesar de la tristeza inherente a la ruptura, la vida sigue su curso, y la resiliencia es una cualidad humana fundamental. Ambos han demostrado un admirable profesionalismo y una notable madurez al enfocar su energía en su trabajo y en su crecimiento personal, transformando las adversidades en impulso. Las lágrimas de Yaman, por lo tanto, trascienden la mera anécdota mediática. Son un reflejo vívido de la intensidad de las emociones humanas, de la inherente fragilidad de las relaciones cuando están expuestas al implacable ojo público, y de cómo los fans, con su inmenso cariño y su insaciable interés, tienen el poder de transformar un momento íntimo y privado en un fenómeno de conversación global. Son un recordatorio conmovedor de que detrás de los personajes icónicos y las historias de amor de ensueño que vemos en pantalla, existen personas reales, con vidas complejas, con anhelos y decepciones, al igual que cualquiera de nosotros. Y si algo podemos aprender de toda esta situación, es la importancia vital de cultivar la compasión y el respeto por la privacidad de las personas, incluso de aquellas a quienes admiramos profundamente. Las separaciones sentimentales son, por naturaleza, procesos difíciles y dolorosos para todas las partes involucradas, y no hay ninguna necesidad de añadir leña al fuego con especulaciones gratuitas o juicios precipitados. En lugar de obsesionarnos con los porqués o con la atribución de culpas, quizás deberíamos redirigir nuestra atención hacia la fortaleza que demuestra una persona al superar una decepción, al encontrar el camino para seguir adelante y al continuar persiguiendo incansablemente sus sueños y aspiraciones. En resumen, las lágrimas de Yaman, en el contexto de su relación con Demet Özdemir, se erigieron en un poderoso símbolo de lo que el público percibió como el fin de una relación que había generado una enorme admiración. Si bien los detalles exactos de su separación siguen siendo un asunto privado, el incidente de las lágrimas capturó la atención de manera excepcional, desencadenando un aluvión de especulaciones y debates. Representa un poderoso recordatorio de la intensidad de las emociones humanas, de la presión inherente a la fama y de la forma en que las vidas de los famosos son escrutadas y analizadas por el público. Al final, lo verdaderamente relevante es que tanto Yaman como Demet han sabido sobreponerse a la situación, demostrando una notable resiliencia y una profunda dedicación a sus respectivas carreras. Y hasta aquí llega nuestro análisis de hoy sobre este tema que, sin duda, ha dado mucho de qué hablar y ha generado un intenso debate. Espero sinceramente que hayan disfrutado de esta inmersión profunda en el fascinante y a veces turbulento mundo de las relaciones sentimentales de las celebridades turcas. Me encantaría conocer sus propias opiniones al respecto. ¿Creen que las lágrimas de Yaman fueron una señal concluyente del fin de su relación? ¿Tienen alguna experiencia personal que les gustaría compartir sobre cómo la fama puede impactar en las relaciones personales? Por favor, dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y poder conversar con ustedes. Y si este vídeo ha sido de su agrado, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y conocidos que también son seguidores de estas apasionantes historias, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse absolutamente nada de lo que tenemos preparado. Nos vemos en el próximo vídeo, donde desvelaremos más historias fascinantes y análisis cautivadores. Hasta la próxima.